El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya a vísperas de celebrar la Ascensión del Señor, queremos hoy reflexionar sobre esta última recomendación que Jesús hará a sus discípulos, parte del sermón que viene dándose desde cuando Cristo da el sermón del pan de vida, luego la semana anterior de la vid verdadera, y esta semana de esa comunión en el amor que vive Él con el Padre y al cual invita a sus discípulos como un único mandamiento: amarse los unos a los otros. Aquí vamos a ver nosotros que la presencia de Jesús resucitado se refleja en una comunidad capaz de vivir obediente a los mandatos del Padre, una comunidad capaz de vivir amándose como Él amó. Y es sin duda alguna la característica fundamental que motiva a que la Iglesia vaya creciendo en número, que se vayan adhiriendo a la fe muchísima gente, sobre todo de religiones paganas. ¿Por qué? Porque miraban en los primeros cristianos, en los primeros discípulos del Maestro, esa actitud que el mismo Jesús tuvo, un amor tremendamente grande en el que solamente Dios era capaz de manifestarse. Nadie puede amar así, sino solamente Dios. Y por eso movía el corazón de tanta gente. Hoy mismo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recuerden ustedes que los Hechos de los Apóstoles es el libro de la continuación prácticamente del Evangelio de San Lucas. Lucas escribe el libro de los Hechos y dirige de una manera muy especial para enseñar cómo el Espíritu Santo actúa en esta primera comunidad creciente en el grupo de Jesús hasta ir extendiendo por todos lados el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Los apóstoles tienen una tarea muy difícil. Todos los cristianos de esa primera comunidad no solamente que se ven perseguidos, sino se ven también avasallados por los mismos cristianos convertidos ya del judaísmo y que todavía no eran capaces de entender que la religión que Cristo planteaba no era una continuación del judaísmo,
Había que romper definitivamente con el judaísmo y empezar a vivir ya no según los valores o los preceptos que daba esta religión de la pureza, de los ritos como la circuncisión, sino al contrario, la religión que ellos estaban empezando a vivirla era una religión de fe en Cristo Jesús que les llevaba a la observancia plena del amor. Entonces a ellos les toca muy difícil, porque les perseguían no solamente los judíos no conversos, sino los mismos judíos convertidos pensaban que primero había que cumplir todos los ritos, entre ellos la circuncisión, para poder ser católico. Y hoy día encontramos cómo San Pedro, en la casa del oficial Cornelio, que es un oficial romano, ¿sí?, es el primero, allá en Jaffa, es el primero cuando le visita Pedro en convertirse, el primer romano, el primer pagano, podríamos decirle, en convertirse y seguir a Jesús. Muchos hablan de este texto de los Hechos de los Apóstoles y lo denominan como el Pentecostés pagano, ¿sí? Todavía no hemos vivido el Pentecostés cristiano, sino el primero en vivir Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo actuando en ellos, es un pagano, es un romano, como para enseñar que el amor de Dios no se limita solo a un pueblo, que no hay el pueblo escogido, como hasta hoy equivocadamente podemos decir muchos, porque escogido es cada hombre que entiende que está llamado a amar a Dios y amar a su prójimo como él mismo, sin distinción de raza, sin distinción de credos, sino con la vivencia de la fe en Cristo Jesús. Vean cuando Pedro va a la casa del oficial Cornelio y logra ir evangelizando a toda su familia, ¿qué hizo? Romper con la ciudad santa, Jerusalén, porque allí les estaban persiguiendo los judíos y los cristianos convertidos. No, es que hay que ser judío primero. Cuando San Lucas pone en el personaje de Pedro esto, ¿qué está diciendo? Se rompió ya definitivamente, hay una separación entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo es algo nuevo, es una religión para todos, es el amor de Dios para toda la humanidad. No tienes que estar circuncidado o no, no tienes que tener estas prácticas religiosas. Lo que tienes es que cumplir la voluntad del Padre y lo que tienes es que amar a tu prójimo como le amas a Dios. ¿Qué le dice Pedro? Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Qué bonito es esto. Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Este es el inicio de nosotros, porque nosotros somos parte de una religiosidad que no tiene nada que ver con el judaísmo. Nosotros creemos en Jesús estando en una tierra y en una cultura tan lejana, tan distinta, pero nos sabemos hermanos de Dios y hermanos de los hombres. Es el Espíritu Santo el que actúa en este grupo de personas y ojalá actuara en nosotros. Eso es lo que va a convencer a tantas personas para que se adhieran al cristianismo, acepten a Jesús como su Salvador, hasta extenderse por todo el mundo. Ahora habría que preguntarnos si realmente nosotros estamos siendo signos de eso, de ese amor que vieron en los primeros cristianos, capaz de conmoverles y de transformarles. Tal vez no estamos viendo eso. Es el mandato que Jesús dio a sus discípulos y nos da hoy: ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que son sus discípulos, en el amor que se tienen. Y hoy en el Evangelio de San Juan, que es la despedida prácticamente de Jesús con sus discípulos, les da un solo mandato, no les da más mandatos, no les da más leyes, les está sintetizando lo que ya dijera alguna vez, ¿no es cierto? Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. No hay más mandatos, no hay más ley. No es que esté abolida la ley, la perfeccionó hasta al extremo de hacernos entender que la única ley que debe guiar a un cristiano es la ley del amor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos utilizado tanto la palabra amor, la expresión amor, que la hemos dañado, que la hemos menoscabado. A cualquier cosa y por cualquier cosa se llama amor.
Por eso a veces es interesante ir a las etimologías de las palabras que se utilizan en este texto. Usualmente no me gusta hacer eso, ustedes saben, porque no es clase de griego ni yo soy un especialista en eso. He estudiado un poco para la Biblia y pare de contar. Entonces sería atrevido, es más, hablar de esto, pero sí nos va a ayudar hoy la etimología de esta traducción para entender en qué sentido hemos de entender el amor, para no confundir el amor. Y óiganme bien los jóvenes, los que andan en la edad de andar enamoreteados, para no confundir enamoramiento con amor. Peor todavía lo que hoy los guambras piensan: cualquier revolcón que se insinúe en un reggaetón, para que rime, revolcón con reggaetón, piensan que ya es un amorón. No, no, no. Entonces oiránme bien los jóvenes, no confundan el amor. Hay dos palabras griegas que se utilizan para hablar de amor. La una es la palabra filia. Esta palabra habla del amor entre amigos, de ese amor que muchas veces nosotros romantizamos, idealizamos hoy. Ese amor que, repito, del revolcón, de los besos, de los abrazos, de lo pasional, de lo que trae hasta cierto punto placer y agrado. Ese no es la palabra que utiliza en este texto bíblico el mandato de Jesús. La palabra que Jesús utiliza para sus discípulos es otro verbo y es otro sustantivo. Verbo cuando se transforma en acción y sustantivo cuando se habla en su esencia. Es la palabra ágape o agapón, verbo o sustantivo, ¿no? El ágape es el amor de la entrega, de la donación total. No tiene nada que ver con el amor romántico, con el amor de amigos que idealizamos. Es el amor de la entrega de Dios, de un Dios que, como dirá el mismo San Juan en la carta que hemos escuchado hoy, nos amó primero. Así de sencillo. El Dios que nos amó primero es el Dios que nos invita también a amarnos, a darnos, a donarnos sin medida. Ese no tiene nada que ver con el filia. El ágape es darse, es donarse, es de entregarse, y el darse y donarse y entregarse significa sufrimiento. Contaba en la misa de 9 y les cuento a ustedes también para cambiar de cantaleta en la misa de las 7, ¿no es cierto?, que cuando yo termino mi proceso de formación para el sacerdocio, en otras palabras podríamos decir cuando todavía era soltero, con la ingenuidad de la influencia teológica de las cosas, y sobre todo yo me atrevería a decir con esa falta de experiencia y sabiduría que me ha dado después un poquito el ser sacerdote con la comunidad, porque estoy convencido que, si bien es cierto, nos consagramos sacerdotalmente en la ordenación cuando Monseñor Cisneros me ordenó de sacerdote hace 23 años ya, pero yo aprendí a ser sacerdote y empecé a vivir como sacerdote cuando Dios me permitió integrarme ya a la comunidad. O sea, uno no se hace sacerdote con el estudio, ni con la teología, ni con la lectura, ni con la imposición de manos. Uno se hace sacerdote cuando es capaz de vivir esa esencia, de vivir esa fe, de vivir la experiencia. Sí, la experiencia. Entiendan bien eso, la fe no es conocimiento. Por eso dirá San Juan hoy día que todo el que ha nacido de Dios, que conoce a Dios, ha nacido de Dios y es de Dios. Porque no es conocer con la cabeza, es de experiencia. Usted puede leerse todo un libro de lo que es el enamoramiento, pero nunca se va a enamorar hasta que sienta las hormigas en el estómago, las mariposas en el estómago. O usted puede leer y ver todos los videos, qué sé yo, de las cataratas del Niágara, de Roma, del Cañón del Colorado, de Quito y el Panecillo, de nuestras playas y de nuestro oriente ecuatoriano, pero ¿cuándo eso se vuelve real? Cuando lo mira, cuando lo palpa. Conocer en el ámbito de la Biblia no es una actividad mental, conocer es experiencia. Entonces eso me pasó a mí. Cuando yo ya empecé a conocer lo que es el sacerdocio con la comunidad, ahí me fue haciendo cura y ahí entendí algo. Cuando yo estaba antes de estudiante decía que no, que cómo vamos a predicar al Cristo de la cruz, ¿no? Es más, y romantizaba yo también esas cosas, ¿no? Y romantizaba utilizando una canción, por ejemplo, de Serrat, que dice que no hay que cantar al Cristo del madero, sino al que anduvo en la mar. Entonces,
en mi tonto pensamiento, porque era bien tonto. Bueno, ahora también soy, pero no tanto, ¿no? Me han educado ustedes. Decía, en la primera parroquia que yo llegue a ser párroco, lo primero que hago es bajar al Cristo crucificado y pongo un resucitado, para que la gente diga, Jesús está vivo. ¡Qué chuncho! Doy gracias a Dios, Diosito me quiere bastante a mí, me destinaron a ser párroco de una parroquia que se llama Cristo del Consuelo. Fui a crear el Cristo del Consuelo, que yo siempre llevo en el corazón, esa primera parroquia que la creé. Y adivinen qué, el patrono de esa comunidad era el Cristo del Consuelo, un Cristo moribundo. Este nuestro Cristo de aquí es el Cristo muerto ya, ¿no? Pero este Cristo del Consuelo es el Cristo, un Cristo de agonía. Tiene sus ojos abiertos mirando en esperanza al cielo. Del otro lado puedes mirar el dolor y del otro lado puedes mirar una sonrisa que te da. Es una imagen preciosísima, destinada a ser la primera imagen del Cristo del Consuelo de Guayaquil. Después se quedó acá, me parece que allá hicieron una más grande. Es hermosa esta imagen, ¿no? Y la primera misa que yo daba le vi y temeroso, guaguacuras, recién empezando, miré su sonrisa, miré su dolor y entendí una cosa, que la cruz me hablaba del amor. Primero, esa imagen hermosa me hizo entender que la cruz, el sufrimiento de la cruz, no es ninguna desgracia ni es nada de qué avergonzarse. Es la expresión pura del amor de Dios. Segundo, yo entendía clarito que si le quitaba al Cristo del Consuelo de la parroquia consagrada al Cristo del Consuelo, el próximo en salir no era el Cristo del Consuelo, sino el cura, porque hubiera sido una estupidez tremenda. Entonces Dios me educó y me enseñó la virtud del amor en la cruz. Y definitivamente esa cruz es apasionante. Y tal vez cambie ese verso por el otro verso que tantas veces me han oído, ¿no es cierto? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, sino me mueve el amor de verte en la cruz clavado, escarnecido, porque allí está tu amor hacia mí. Y entonces ahí entendí yo que no podemos nosotros entender el amor solamente en el placer, en la felicidad de la sonrisa, sino también en la felicidad del dolor, en donarnos, porque sería como querer ser madre, querer tener un hijo y privarte del parto. Fuera bueno, ¿no es cierto, señoras? Ser mamá saltándote del parto. Ya no serías mamá, serías encargada. Serías la baby sister. Así creo que le dicen, ¿no? Es imposible querer tener niños sin llanto. Y yo sé que a algunos de ustedes les marea un poco el llanto del guau. A mí también me despista. Pero me encanta que lloren aquí. Preferible que lloren aquí, no en la casa, porque están peleando los taitas sinvergüenzas. Preferible que estén aquí haciéndonos bulla, enseñándonos que esta iglesia es viva, hay niños, hay jóvenes, ahí veo yo el amor de Dios. Ya no les paren bola al llanto, párenme bola lo que está diciéndonos el Señor a través de nosotros. Y en ese llanto digan que nazca el amor de Dios en mi corazón. Sí, porque esta es una iglesia viva. También he tenido la oportunidad de celebrar donde solo hay cabecitas grises, y eso es tremendo. Porque yo viejo, la gente vieja, estamos jodidos. En cambio, si a nuestros años se le suma la vida de estos niños, de estas familias que comienzan, entendemos que no podemos tener gloria sin cruz, y allí está el amor de Dios. En cada niño está el amor de una familia, está el amor de Dios, está el amor de la comunidad que ve en la vida. El mundo va por otro lado, el mundo va por el amor filia, por ese amor del ratito, como dije groseramente, pero muy real, por el revolcón, y por eso tenemos tanto guagua vacío, por eso tenemos tantos niños abandonados, porque pensaron que era el momento y no la entrega, porque quisieron saltarse de la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por el ser amado, y por eso hay sociedades que quieren vivir sin el verdadero amor ágape y solamente con el placer. Por eso la gente se cansa de amar y entonces es más fácil inventar divorcios, inventar cosas. Por eso la gente se cansa de amar y hay tantos padres o madres que dejan a sus hijos, pero hijos también que dejan a sus padres abandonados, dejados, y no es solamente porque les cuiden bien. Si eso fuera loable, muchas veces es por el cansancio de amar. Cuando te cansaste de amar, abandonas al marido, a la mujer. Cuando te cansaste de amar, abandonas a los hijos. Cuando te cansaste de amar, los matas antes de que nazcan. Cuando te cansaste de amar, los arrumas por ahí en un ancianato para que mueran
para que tus ojos no tengan y no cargues en tu conciencia tu cansancio, no tu amor. Tremendo lo que dice el cura. No, yo no digo. Ratito, aquí lo dice. Aquí, esto es palabra de Dios, no es palabra del cura. Si fuera del cura no valdría nada, es palabra de Dios. En esto van a reconocer que son mis discípulos, en que se amen. Y el que es capaz de amarse como Dios, ¿qué trae? Alegría. Les he hablado de esto para que mi alegría llegue a ustedes y su alegría sea plena, sea en plenitud. No la alegría del mundo del ratito, no del filia, no del amor idealizado, romantizado de amigos, del amor de quien nos lo ha dado todo, ese amor que nos ha dado Papá Dios, y es el mensaje que hoy debemos llevar nosotros los cristianos. Si Cornelio se convenció porque vio sin duda alguna en el mensaje de Cristo esperanza para su vida sin sentido. Tenía poder, tenía dinero, tenía autoridad, pero tal vez le faltaba felicidad. Tal vez tenía muchas cosas, pero en vez de dar vida, tal vez como centurión había quitado vidas. En cambio, cuando descubrió el amor de Dios, descubrió felicidad, aunque muchos de los que seguían a Jesús terminaron en la cruz, terminaron apedreados, terminaron decapitados o exiliados como el mismo Juan, muriendo en soledad, porque cuando se sigue a Cristo, el mundo se va a contraponer. Que Dios nos ayude a entender el gran misterio de amar, no con palabritas, sino con obras, sabiendo que Dios nos ha elegido para dar el fruto, y los frutos del amor son notorios en este mundo, así también como los frutos del odio. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos está dando usted? Pero no me importa el pasado, porque creo que a Dios no le importa nuestro pasado. ¿Qué frutos vamos a dar después de oír este evangelio? Si tú quieres seguir a Cristo verdaderamente, entiende que el amor es donación, es entrega, y a veces, como decía Teresa de Calcuta, amar duele, pero cuando duele hay que amar más. Que Dios nos ayude a amar, que significa perdón, amar que significa comprender, amar que significa perdonar, amar que es un corazón generoso y manos generosas que se abren a compartir con el otro, amar que no es dar cosas, sino entregar lo más valioso que tenemos, la vida, porque eso hizo Cristo por nosotros, eso hizo Dios, nos dio su vida encarnada en un ser que sin tener ya más que darnos, había dado pan al hambriento, había vestido al desnudo, había sanado al enfermo, había consolado al triste, y sin tener más que darnos, nos dio su propia vida para acompañarnos y ser esperanza de vida eterna y vencer a la misma muerte. Que Dios nos ayude a vivir en ese amor y de ese amor. Que así sea. Amén. Que por la intercesión de nuestra Madre, el Señor los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.